¿Qué tal? Buenas noches. Como cada jueves estamos aquí desde el Facebook oficial de Cineteca Nacional para nuestras noches de Sala Cero. Le agradecemos a nuestros amigos de Oculus todo el cine por hacer estas transmisiones posibles. Y pues bueno, les recordamos, pueden visitar nuestra página web www.cinetecanacional.net para ver toda la cartelera. Mañana es viernes, mañana tenemos estrenos. También les pedimos que no bajemos la guardia, usen cubrebocas al ingresar al recinto cuando nos visiten, hagan caso de todas las disposiciones que les harán saber nuestro equipo en el recinto, en Cineteca Nacional. Y pues bueno, también mantener sanas distancias y ayudarnos con todas las disposiciones de higiene y salud que tenemos en Cineteca Nacional. Y pues bueno, esta noche tenemos un invitado especial, ya lo habíamos anunciado hace algunos días. Alonso Díaz de la Vega nos visita esta noche para hablar de un tema bastante interesante, bastante siempre muy, si no polémico, creo que sí vale la pena continuar una conversación que no se había hecho creo que en mucho tiempo, y es sobre los clásicos, sobre el cine hegemónico, sobre quiénes tienen la mirada, quiénes tienen las facilidades, los medios de producción, y pues de esto vamos a estar hablando la próxima hora. Alonso, muchas gracias por estar esta noche por acá. No, al contrario, Jules, muchas gracias por invitarme. Estoy un poco nervioso porque hace mucho que no tengo contacto con otros seres humanos, pero bien. Aunque sea por aquí, de lejitos, porque tampoco nos hemos visto desde Es cierto, ya desde qué, marzo o febrero, no sé. desde Ficunam, creo, no nos habíamos encontrado. Y pues esto, bueno, Alonso, si te quieres, si quieres decir en dónde te pueden leer, en dónde te pueden encontrar, qué es lo que hace un crítico de cine, pues nada más, pues nos hemos encontrado en 1000 festivales de cine, una de las actividades que tiene un especialista cinematográfico, pero bueno, si le quieres contar a todo el público de Cineteca, ¿qué haces y dónde te podemos encontrar? Bueno, pues soy crítico cinematográfico, lo cual cada vez lo dudo más porque es una labor, creo que basada mucho en la subjetividad de cada persona que la ejerce, ¿no? Entonces es algo que te hace con el tiempo ir perdiendo esta noción de autoridad, entonces, no sé, como que ya no me gusta tanto llamarme así, pero bueno, eso hago. Escribo en El Universal, en Gato Pardo, en Cine Premier. Ahí me pueden encontrar discutiendo algunas de las películas que me van llamando la atención, ya sea en cartelero o en streaming también de vez en cuando, sobre todo ahora. Sí, sobre todo ahora que las carteleras pues se pararon, luego regresaron, y pues estamos intentando regularizar, si no normalizar, regularizar los eventos cinematográficos. Y bueno, si quieres entramos en materia, Alonso, justo creo que se ha vuelto más una charla de redes, sobre todo precisamente entre especialistas, creo yo, entre cinéfilos precisamente, pero Uh -huh. no sé si a la fecha quisiera entrar por ahí, si en algún momento se ha cuestionado el canon, si se ha cuestionado a qué le llamamos clásico. No sé si esta es una charla, porque justo estaba pensando ahora que te invitamos para hablar precisamente de clásicos. Si en algún momento se ha cuestionado qué es un clásico, ¿no? Creo que están ahí, están en una lista, en listas, en libros, eh, en plataformas de streaming hay una etiquetita también de clásicos, Uh -huh. hasta donde entiendo, no se cuestionan, están ahí, siempre. Vamos a la escuela de cine, nos dicen estos son los clásicos y ya. ¿Se ha cuestionado en algún momento? Sí, claro, ¿no? O sea, yo creo que incluso cualquier crítico
inevitablemente al ver una película considerada clásica, de repente se ha encontrado con algún bodrio que le ha hecho preguntarse si esto que está viendo es genuinamente algo importante para los espectadores, para la humanidad, ¿no? Que de repente en este espíritu pues de preservación utilizamos mucho estas ideas, ¿no? De que el cine es para todas y para todos, pero de repente cuando uno empieza a enfrentarse a ciertas películas se da cuenta de que si bien la etiqueta tiene cierto sentido porque a lo mejor en una época una película fue importante, no necesariamente lo va a hacer para otra época, independientemente de que haya todavía gente llamando a ciertas películas clásicos, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho siempre en el cuestionamiento que hacía Umberto Eco de Casablanca, ¿no? Esta película de Michael Curtiz, que siempre, al menos yo creo que la mayoría de la gente cuando piensa en la noción de clásico, inmediatamente se va a esta película o a alguna de este periodo del Hollywood clásico, donde por supuesto hay películas maravillosas, ¿no? Pero me acuerdo mucho de este cuestionamiento que hacía Umberto Eco porque consideraba que no era una película particularmente inventiva o original a nivel estético, incluso era una película un poco ilógica en algunos aspectos, no es una película verosímil y por supuesto está bien, ¿no? Es un melodrama, los melodramas no buscan precisamente la verosimilitud, sino la emoción, pero la cuestión con un periodo de guerra, ¿no? Sí, justamente, ¿no? La cuestión con Casablanca es que en mi caso me parece una cosa profundamente idealizada en términos de esta visión de lo estadounidense que viene a salvar al mundo cuando está pues en su hora más oscura, como dicen los angloparlantes. Entonces, creo que es una película a la que se le ven las costuras porque claramente es una obra de propaganda de algún modo, ¿no? Que de nuevo era algo que se necesitaba en aquel entonces, no es algo que juzgue, pero es algo que me pregunto si realmente tiene un valor estético hoy en día. Y Umberto Eco escribió un texto en los 70 donde decía que le llamaba la atención cómo incluso a mucha gente joven le parecía una gran película. Y su teoría era que la película juntaba una serie de narrativas, de mitos, de arquetipos. Quizá, incluso llegaba a decir que juntaba todos, ¿no? todos los grandes mitos de la convención cinematográfica, de tal modo que se convertía un poco en estos cuentos que les contamos a los niños al dormir, ¿no? Cuando uno le lee un cuento a los niños en las noches, pues lo que les gusta es que se los repitas una y otra y otra y otra vez. Y creo que eso es algo que no dejamos de disfrutar incluso en la edad adulta. Entonces quizás eso sea lo que define esta película como un clásico, ¿no? Pero al mismo tiempo hay esta otra dimensión, sobre todo en términos de la representación de lo histórico, de lo nacional, que también me resultan muy cuestionables. Entonces me pregunto si no es más bien una imposición la idea del clásico, ¿no? Y de repente uno piensa, bueno, es que detrás de Casablanca pues está Warner, ¿no? Y está todo el sistema hollywoodense. Entonces hay un tema que no es ahí. Poca cosa, ¿no? Es un aparato internacional gigantesco. Justamente, O sea, ¿no? hay que señalarlo muy bien, ¿no? O sea, no es un pequeño artista, ¿no? Sí, no es una película, claro, no es una película independiente que emergió contra viento y marea, pues no, es una película que tenía todo el dinero para su producción, para su distribución, para su exhibición, incluso es una película que aparece cuando todavía muchas cadenas de producción y distribución tienen también el control de las salas cinematográficas en Estados Unidos, de tal manera que vamos, si una de estas grandes compañías quiere imponerle una película al público,
pues va a pasar casi inevitablemente, ¿no? Y es algo que sigue pasando hoy en día, aunque ya no tienen los estudios de Hollywood el control de las cadenas de exhibición, pero de alguna manera, más indirecta quizá, lo tienen porque hoy en día vemos en complejos de 14 salas, 12 de ellas ocupadas por los Vengadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que se controlen como bien lo mencionabas al principio, los medios de producción y los medios de comunicación con ello, implica la posibilidad de imponer no solo a las películas en el momento en el que aparecen, sino imponerlas a lo largo del tiempo porque se convierten en parte de la memoria cultural de la gente, ¿no? Creo que eso es lo que importa al final, es un poco lo que mencionaba Richard Dawkins cuando hablaba del meme, ¿no? ¿Cómo se llama? El gen egoísta, se llama el libro. El meme es lo asociamos hoy en día con estos chistes que tienen texto, imágenes o lo que sea, pero la idea original del meme es la unidad mínima de cultura, ¿no? Eso que todos conocemos, incluso aunque no lo hayamos experimentado, como por ejemplo la frase de Play It Again, Sam, ¿no? O vuélvela a tocar, Sam. Que mucha gente no ha visto Casablanca, sin embargo identifican la frase y la frase ni siquiera se dice en la película, ¿no? Entonces se van creando estas narrativas. O El Padrino, pienso, ¿no? El Padrino, la película que todo el mundo, había una estadística en Estados Unidos es la película que todo el mundo dice haber visto pero que no ha visto, y por supuesto que todos se ubican en la frase de una oferta que no podrás rechazar, ¿no? Sí, la referencia base, pues. Claro, y ahí tienes un meme, y detrás de eso, volviendo a toda esta idea de los medios de producción y el control y demás, la hegemonía, se me ocurrió ahorita que mencionabas al Padrino que hay muchas películas de gángsters interesantísimas de ese periodo, de otros lados. O sea, por ejemplo, pienso en las películas de gángsters de Jean-Pierre Melville, que son de unos años antes, de los años 60. Perdón, de los 50 más bien. Bueno, también tiene 50, 60. En esa década. Pero vamos, todas estas películas maravillosas que hace Melville, como Les Samouraïs, como incluso yo veo El Ejército de las Sombras, que es una película sobre la resistencia francesa, como una película que toma la idea de la resistencia francesa desde las convenciones del cine de gángsters. Y eso la hace interesantísima porque, de hecho, fue lo que provocó que se prohibiera en Francia, porque ofrece una visión muy negativa de lo que fue la resistencia francesa. Y es algo que prácticamente no recordamos, ¿no? En parte, por ejemplo, en el caso específico de esta película El Ejército de las Sombras, porque se prohibió en Francia, prácticamente no se vio. Y por otro lado, el resto de la filmografía de Melville, pues porque simplemente no tuvo la posibilidad de distribución que tenían las películas de Hollywood en esa misma época y mucho después, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un tema de imposición de los cánones, de imposición de lo clásico, a partir de la hegemonía económica, ¿no? Justo ahorita que dices, hay una serie de palabras clave que era sobre lo que también te quería preguntar. Imposición es una de ellas, convención es otra, para hablar de clásicos, ¿no? Porque clásicos, rápido, para los que nos están viendo ahorita, si acaban de entrar en este episodio de Sala Cero, Alonso Díaz de la Vega nos acompaña para hablar de clásicos, para hablar de hegemonía, para saber por qué le decimos clásicos a los clásicos y si lo son per se, ¿no? Como si hubiera algo, si hay algo o alguien detrás que decide qué es clásico y qué no, o si de repente las obras toman este lugar. Rápido, antes de entrar a estos detalles que te menciono, Alonso, quiero leer rapidísimo la definición de la RAE sobre clásico. Hay dos temitas y por eso quiero hablar de convención y quiero hablar de imposición.
Según la RAE, dicho de un periodo de tiempo de mayor plenitud de una cultura, de una civilización, de una manifestación artística o cultural. Esto dice la RAE de clásico, ¿no? Y tiene otra definición, dicho de un autor o de una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia, es decir, termina siendo este modelo, este estándar. Y por eso quiero hablar de imposición y quiero hablar de convención, sobre todo porque Cineteca Nacional pues es un espacio donde cualquier cinéfilo pues daría por hecho, bueno, voy a ver clásicos del cine, ¿no? Voy a ver estas películas que tengo que, ¿no? Que ahora sí que por obligación, más menos, pero eso, ¿no? Lo clásico es un modelo, es un estándar. ¿Quién dicta estos estándares? Pues es O son que porque sí. uno quisiera pensar que es una cosa genuinamente espontánea, ¿no? Y lo sería si todas las películas tuvieran la misma oportunidad de verse. Es decir, si todas tuvieran las mismas oportunidades de distribución en el mundo, pues podríamos hablar de una espontaneidad genuina, ¿no? El problema es que, como decíamos, hay una serie de factores que funcionan un poco como la evolución, ¿no? En la evolución tienes hace unos cuantos millones de años un oso café que vive en el Polo Norte, ¿no? O dos osos cafés y de repente se aparean y nace una camada dentro de la cual hay un osito blanco, ¿no? Por una mutación. Y entonces ese osito blanco se logra camuflar mejor que los demás en la nieve. Eso le permite cazar mejor, eso le permite pues sobrevivir más tiempo. Y a partir de eso, ese oso blanco va pasando sus genes hasta que tenemos prácticamente, bueno, tenemos lo que hoy conocemos como el oso polar, ¿no? Que se convierte en la especie dominante en este espacio. Entonces, con las películas y el arte en general pasa exactamente lo mismo, de tal manera que no podemos hablar de una igualdad de oportunidades, sino de una especie de competencia, ¿no? Y es una competencia que está muy definida por aspectos que están muy fuera del control de los realizadores, porque también a mucha gente le puede parecer que pues si una película es un clásico es porque es brillante, ¿no? Y si no lo es porque no lo fue, ¿no? En su momento. Y no es así. Está el caso, por ejemplo, de Yasujiro Ozu o de Mikio Naruse, cineastas japoneses que en su momento no fueron reconocidos en el exterior. Afortunadamente en Japón sí eran figuras más importantes, pero en el resto del mundo no eran tan queridos como por ejemplo Kurosawa o no sé, cineastas que se dedicaban más a este cine de periodo, que podía ser más exótico, que podía ser más interesante para las audiencias, sobre todo estadounidenses, ¿no? O que incluso Entonces, estaban occidentalizados, ¿no? Que es lo que siempre se le criticó a Kurosawa, de sí, sí. apropiarse de la literatura. Digo, tiene mucho Shakespeare en su haber, Kurosawa, ¿no? Y quizá Ozu no, quizá Ozu era muy local, muy regional. Sí, hasta formalmente, ¿no? Ozu es muy japonés en esta vena más minimalista, más Ujú. eh, basada en muchos momentos, por ejemplo, en el silencio, en cosas por el estilo. Entonces, y eso es algo que no ves en el cine de Kurosawa, ¿no? El cine de Kurosawa es explosivo, es emocionante, y ese es el que le gustaba a George Lucas y a Francis Coppola, y ese es el que acabaron produciendo, ¿no? Porque es el cine que se parecía a las convenciones con las que ellos trabajaron, y bueno, ya no estaba vivo Ozu para cuando ellos pudieron producir de todos modos, pero vamos, Lucas se basa en Kurosawa. ¿Por qué? Porque Kurosawa sí logra llegar a los Estados Unidos porque tiene más que ver con la sensibilidad de allá, ¿no? Y no es sino Ujú. hasta los años, finales de los años 60, que Donald Ritchie, un autor estadounidense y crítico, hace una gran labor por rescatar el cine de Ozu, y finalmente se le hace una retrospectiva en la Berlinale y a partir de eso la gente empieza a darse cuenta de que había un maestro inmenso en el cine Ujú. japonés que no se había reconocido, ¿no? Y a Naruse le pasó algo muy similar. Entonces, aquí hay un tema
de la posibilidad que tienen ciertos cineastas de llamar la atención de ciertas sensibilidades, ¿no? Y que es una cosa muy injusta, porque no necesariamente es un cineasta malo el que no es reconocido, sino que simplemente está ajeno a las sensibilidades de la época y a las sensibilidades de quienes tienen el poder como para distribuirlo, ¿no? Como para producirlo. Entonces, creo que eso es muy inquietante de repente, y es algo que funciona también en los festivales de cine, ¿no? Porque al final los programadores muchas veces pueden tener muy buen gusto, y afortunadamente es lo que más o menos suele pasar. Los programadores son los que, más o menos, pero suele pasar. Pero en los mejores festivales creo que los programadores al menos tienen una noción mucho más compleja de lo que es el lenguaje cinematográfico, la historia cinematográfica, la importancia que puede llegar a tener una película, y escogen las películas con la esperanza de que a la gente le llamen la atención ciertos títulos, y de repente viene el jurado y te destroza tus planes porque el jurado tiene unas sensibilidades de espectador de telenovela, y triunfan películas que son algo que a lo mejor va a pegar, es algo que a lo mejor va a gustar con el público tanto como le gustó al jurado, porque a lo mejor votan con toda la sinceridad, pero lo que están logrando es una validación de cierto tipo de estética, de cierto tipo de ideas, de tal manera que además los distribuidores consideran esos premios importantes, ¿no? Porque los distribuidores no dicen, vamos, esta película es estéticamente maravillosa, dicen, esta película va a vender, ¿no? Y va a vender muchas veces porque... Exactamente, ¿no? O sea, porque eso es lo que les importa al final, porque todo está monetizado, ¿no? Y ese es realmente, si lo piensas a fondo, pues el problema de todo es el capitalismo, ¿no? Y obviamente el capitalismo de la mano con, yo creo que las perspectivas y los gustos del mercado estadounidense, que es el que normalmente se impone en todos lados. Si algo pega en Estados Unidos, pega en el resto del mundo, y fin, ¿no? Entonces, y eso es lo que me preocupa de repente de festivales como Sundance, porque Sundance se supone que lo que te está vendiendo, porque lo está vendiendo en realidad, es otra estética, otros cines, y con lo que te encuentras es con un cine más apegado a las convenciones, de lo que se esperaría si se toma el discurso de Sundance muy en serio y a ciegas, ¿no? Recientemente tuve la experiencia, por ejemplo, de ver Monos, esta película colombiana que estuvo haciendo mucho ruido, y la verdad es que me pareció una cosa que simplemente representaba justamente lo que consideran los estadounidenses y los europeos que ha de ser la guerrilla en América Latina, ¿no? O, por ejemplo, vi también recientemente una película de Chloe Zhao, The Rider, o El Jinete, creo que le pusieron en español, que es una película que en muchos aspectos creo que es exactamente igual a muchas otras películas de Hollywood. Entonces, realmente te están ofreciendo otra opción, te están ofreciendo realmente una contranarrativa que enfrente la hegemonía de las convenciones del cine industrial de Hollywood. Pues no mucho, ¿no? O sea, es solo una máscara, es solo un maquillaje. Entonces, el problema es que el prestigio que se ha generado el festival y el prestigio que de repente tienen ciertas organizaciones iguales, pues valida muchas películas que no necesariamente son las más originales, al menos, por no hablar de mérito estético y demás, que puede llegar a ser una cosa muy subjetiva, pero creo que la originalidad es algo más perceptible, un poquito más material. Y no necesariamente lo
lo tienen las películas que premian, ¿no? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la exclusión que decíamos de Ozu, de Naruse, incluso en las olas de cines nacionales de los años 60, pues ves que hay exclusiones porque de nuevo hay un tema de popularidad, ¿no? De la nueva ola francesa recordamos mucho pues a Godard, a Truffaut, a Bardin, pero no recordamos casi, al menos a nivel popular, a Rivette, a Rossier, a Eustache, ¿no? Que son directores también muy interesantes. Romer anda un poco ahí perdido entre los dos mundos, pero justamente porque su estética es más desafiante todavía que la de los nuevaoleros, por decirlo de algún modo, que más encontraron el éxito internacional, ¿no? Entonces, es muy inquietante darse cuenta de que el canon cinematográfico está construido de más omisiones que de selecciones importantes muchas veces, ¿no? Justo ahorita que lo dijiste, pienso en el caso también del nuevo cine alemán, que hay un conocimiento absoluto por la obra de Wenders, por ejemplo, por encima de un Farocki, ¿no? Y Farocki parece que se queda en el nicho, ¿no? Porque precisamente Farocki no entra en, digo, ¿quién veía a Farocki en Occidente en los años 60, en los años 70, ¿no? Y vamos, en el 84 Wenders logra ganarse una palma de oro, ¿no? Entonces, antes de continuar, Alonso, hay algunas preguntas por acá. Hay un comentario de Virginia Rico que dice que quizá tiene que ver un poco con la idea del Zeitgeist, del espíritu de la época, según Hegel, que permea en un momento dado, pero que de la misma manera también opaca y contrasta aquellas otras formas de vida cinematográfica. Un abrazo a Virginia Rico, gracias por un comentario. Un abrazo. Demetrio Gutiérrez pregunta, ¿qué clásico dejó de serlo y por qué? Lo podríamos contestar así muy breve, Alonso, bueno, no sé si tienes alguna respuesta para ello. Viene con jiribilla esa pregunta. Viene con jiribilla esa pregunta, híjole, no los, o sea, debe haber uno, me choca esto porque de bote pronto siempre me cuesta trabajo pensar en alguna opción, pero debe de haberlo, ¿no? O sea, debe de haber películas que, o sea, simplemente, por ejemplo, todas las películas que suele premiar el Oscar, sobre todo en los años 40, 50, pues se asumía inmediatamente que iban a ser clásicos para la eternidad. Y pues muchas veces eran películas que quedaban inmediatamente olvidadas, ¿no? Entonces, que también hay que meter al Oscar en toda esta cuestión que mencionábamos antes de la imposición a partir de la validación con premios, ¿no? Realmente el Oscar está premiando, hay que preguntarnos mucho, películas que tengan cierto grado de originalidad o de valor estético, pues yo creo que las más de las veces no. O sea, para mí, francamente, el Oscar tiene más en común. Estamos viendo por acá, perdón. Sí. Digo, tienes a un portento como Spike. Digo, o sea, ahí está Bohemian Rhapsody, que es como, híjole. O sea, Green Book, pero ganó que de verdad es una Green Book. Sí, no, y vamos, es una película o sea, muy, es una cosa a veces muy fácil. Exacto, es una película muy de tele. Sí, todo el problema, los 500 años de problemas raciales y de discriminación y de racismo se resumían en quién comía chicken wings y quién no, pero bueno. Sí. No, y lo terrible de esa película es que el blanco le enseña a ser negro al negro, ¿no? Porque resulta que el blanco es más cercano a... Sí. O sea, según esto es más cercano a las tradiciones afroestadounidenses nada más porque es pobre, o sea, lo cual es todavía otro estereotipo racial espantoso. Entonces, no, o sea, para mí los Oscar son unos premios de industria que tienen más que ver con los premios que da el Citatiro, uno de estos sindicatos, que con una validación estética genuina, ¿no? Pregunta Ernesto también por acá que si todos los festivales apuntan a hollywoodizarse.
Pues es que lo ves hasta en los festivales más grandes, ¿no? Venecia, por ejemplo, ya se dio a eso por completo. Lo ves desde la programación, lo ves en las películas que premian, que vamos, eso pues es cuestión del jurado, ¿no? No puedes echarle la culpa al festival de lo que premia el jurado, aunque sí puedes echarle la culpa de los jurados que escogen, pero bueno. Pero sí creo que lo que estamos viendo en términos de programación muestra un poco eso, ¿no? Okay. Yo creo que el que se mantiene más interesante de los tres grandes festivales europeos, pues es Berlín, ¿no? Y obviamente Locarno, Sí. Rotterdam, que son los que están buscando cosas siempre más audaces, más originales, pero, o sea, lo que son Venecia y Cannes cada vez se me hacen más cuestionables, la verdad. Por acá, Mar García comenta, el capitalismo merma mucho en el consumo de todo tipo sin poder quedar exento el cine, sus producciones y distribuciones, sí, claro, tiene ahí, obviamente, como dirá Tarkovsky, pues el cine no va a ser libre si no se quita de encima el... ¿Cómo era la frase? Si no se quita de encima la necesidad del dinero, ¿no? Eh, Te quería preguntar, quizás sin meternos en la polémica de la cancelación, comillas, o bueno, si quieres también lo tocamos, pero ¿te ¿Por qué no? Ya acuerdas de lo que estamos el acá. viento se llevó? Ya estamos aquí. Lo que el viento se llevó. Si nuestro productor nos puede poner el tráiler, justo hablando de estas convenciones, justo llega a un nivel de lo que le llamamos clásico que para recapitular, llegan momentos en los que tiene que ver más con mercado y que ahorita lo estamos viendo. Estas frases que están viendo en este momento de la mejor película en la historia de la humanidad, pues es parte del RP y es parte de la publicidad. Es decir, a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no le ponemos esta frase a esta película que nos costó millones de dólares, ¿no? Y es una campaña que no duró durante su estreno nada más. Ya Sí, es pasaron que 80 años y me sorprende que cuando HBO dice, bueno, voy a bajar la película para ponerle una aclaración, una nota aclaratoria y la vuelvo a subir, todo el mundo salió a desgarrar las vestiduras porque se estaba censurando una película que lleva una película que por hegemonía política, económica y cultural lleva en nuestros libreros años. O sea, me refiero al VHS, al DVD, al Blu-ray, ya se sigue viendo, ¿no? Es el día que HBO la baja, es el día que más se vendió en formatos caseros. uh-huh. Y por eso quería que trajéramos a colación el tráiler, porque ahorita van a ver otra vez todas las frases que al publicista del momento se le... O sea, recuperando lo que decía Virginia sobre el Zeitgeist, creo que el Zeitgeist está en buena medida definido, perdón, por las... O sea, al menos estéticamente está muy definido por las convenciones, por los signos que utilizan las películas, porque al final las películas son un lenguaje. Entonces, la gente se acostumbra a ciertas convenciones, a ciertos patrones que tienen que seguir las películas para que resulten de alguna manera reconocibles. Y dentro de lo reconocibles, dentro de lo que se encuentra muchas veces el placer. Y alguna vez veía un texto muy interesante, creo que un artículo en una revista, la verdad es que fue hace mucho tiempo, pero se me hizo muy interesante, que mostraba cómo los grandes innovadores del rock era gente que innovaba por encima, o sea, apenas por encimita de la norma, de tal manera que, sí, por ejemplo, tú escuchas a Frank Zappa, que es contemporáneo de los Beatles, y él estaba haciendo cosas mucho más extrañas que ellos desde mucho antes,
Sin embargo, no lo recordamos a él popularmente como el gran reinventor de la música popular, sino a los Beatles, ¿no? E incluso ellos llegan después a hacer experimentos con el avant-garde hasta 1968 con el álbum Blanco, cuando Zappa ya los había hecho y ya los había incluso publicado desde 1966, ¿no? Entonces, la cosa aquí es, creo que como la gente está buscando algo que se aleje un poco de la norma, pero solo lo suficiente para seguir siendo reconocible, ¿sí? Para seguir quedando dentro de este mundo de lo convencional. Entonces, temáticamente, por ejemplo, en el caso de Lo que el viento se llevó, pues es una película que valida mucho de lo que se está viviendo en Estados Unidos todavía en términos de relaciones raciales, e incluso de muchas creencias sobre el pasado estadounidense en cuanto a la guerra civil y demás, mientras que pues es la gran película de color que va a cambiar la historia del cine, aunque de la guerra, sino que además les va a mostrar a los espectadores algo que pues no es tan común todavía para la época, que es el color. Entonces, creo que es eso, ¿no? Lo que lograron fue una película que al mismo tiempo validaba e innovaba, validaba lo que ya existía, validaba las convenciones y las creencias que ya había, mientras que innovaba en otro aspecto, la verdad es que muy inconsecuente, y de nuevo que no era la primera en hacerlo, pero eso para el público en grande pues fue una experiencia absolutamente maravillosa, de tal manera que yo creo que fue algo tan impactante que se convirtió en una narrativa, ¿no? O sea, es una película maravillosa y es un conocimiento ya que se va transmitiendo de padres a hijos, a nietos, a tataranietos, etcétera, de tal manera que la gente se empieza a aferrar a la película porque va creando una relación personal con ella, ¿no? Porque ya es casi como una joya familiar, como un legado dentro de la historia familiar. Entonces yo creo que eso es lo que define muchas veces lo que hace que el público en grande considere que las películas pueden llegar a ser clásicos, ¿no? O importantes, o lo que sea. Y lo que puede también causar estas reacciones que tú mencionabas, ¿no? Ante la decisión de HBO de bajar la película. Es censura, o sea, y es muy curioso porque cuando conviene es censura, cuando no conviene es las empresas tienen derecho a hacer lo que ellas quieran, no sé qué. Entonces, o sea, son unos argumentos ya muchas veces memorizados, pero justamente por eso, porque prevalece una mentalidad de tradición, de costumbre, por encima de un cuestionamiento crítico. Que incluso había, no sé si a ti te lo parece, cuando se empieza a hablar de, bueno, pues claro, es que sí, de que es por supuesto que es una película racista, es una película misógina. La gente, me acuerdo que hubo algunas personas que mencionaban, cómo va a ser racista si le dio su Oscar a la primera actriz afroamericana, ¿no? Pero nadie justo le da la vuelta y dice, bueno, le dieron un Oscar por mantener los estereotipos de yo señor blanco que tiene los medios de producción y que quiero que sigan ustedes teniendo, ¿no? O sea, no le dieron el Oscar por otra cosa, le dieron porque representó lo que ellos querían que representara, ¿no? Justamente, Sin embargo, ¿no? se vio como una limosna, ¿no? Sí, porque de alguna manera, pues sí, o sea, es un personaje que valida estos estereotipos, como bien decías. Entonces pues es algo que obviamente cae dentro de la lógica racista, porque no está subvirtiendo absolutamente nada. Si le hubieran dado un Oscar a Charles Burnett, pues eso es algo que sí te impacta, ¿no? Porque Charles Burnett o sus colegas de la rebelión de Los Ángeles en los años 60-70, pues están haciendo películas que tanto estéticamente
como temáticamente están contradiciendo todos los grandes valores de la academia hollywoodense, ¿no? Y eso pasó completamente desapercibido, ni los propios estadounidenses se acuerdan de eso. Y eso también es interesante, ¿no? Porque muchas veces también decimos, bueno, es que el cine estadounidense se ha impuesto en el resto del mundo. Cierto cine estadounidense se ha impuesto, ¿no? No todo el cine estadounidense, porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor un Cassavetes sí es una figura un poquito Exacto. más conocida, ¿no? Es algo que encuentras en Criterion Collection, que es como un canon, si bien no populachero, digamos, pero es un canon para el cinéfilo promedio, digamos, ¿no? Pero, sin No, embargo, los actores de Shadows no estuvieron nominados al Oscar, por ejemplo. Sus exactamente, actores ¿no? afroamericanos. Qué casualidad. No, y al final Cassavetes fue reconocido porque trabajaba en Hollywood, o sea, las películas que él dirigía, pues son películas que él hacía fuera de Hollywood, con sus amigos, pidiendo prestado, pero y finalmente eso reditúa en que lo nominen por mejor guión, si no me equivoco, por Faces, en el 68. Pero si no es porque Cassavetes era una cara reconocible en Hollywood, vamos, lo vimos en el bebé de Rosemary, ¿no? O en 12 al patíbulo. Entonces, si no hubiera sido por eso, no habríamos sabido probablemente de él, ¿no? O sea, una amiga de John Cassavetes, que es Shirley Clark, ha sido completamente ignorada por la historia del cine. Encontrar sus películas de verdad puede llegar a ser una odisea, porque no hay la misma consideración para ella porque pues a ella no la conocen y además es mujer, ¿no? Y ahí tienes otro tema también que es el género como un impedimento para el reconocimiento que se quede para la posteridad, porque no sé, pensando por ejemplo en ella o en el caso de la Unión Soviética tienes a Kira Muratova, que era ucraniana, que era una cineasta formidable, pero no la recordamos en absoluto, nos acordamos en todo caso, o sea, nos acordamos obviamente de Tarkovsky, pero en todo caso nos acordamos de Alexei German, que le decían el otro Tarkovsky, pero pues de nuevo es un hombre, ¿no? De Muratova no nos acordamos prácticamente, yo creo que en buena medida por el hecho de que era mujer, ¿no? Y sus películas son imposibles de hallar, entonces creo que hay una serie de temas sociales que se meten en el camino de la valoración estética y que impiden que los personajes más meritorios permanezcan en la memoria cultural. Sí, hay una, pienso en cuando cae esta famosísima cortina de hierro, cuando se empiezan a quebrar estos bloques que dejaba la Guerra Fría. Siempre se le criticaba a los cineastas, bueno, en general a los artistas soviéticos o a los que pertenecían a los aliados del bloque soviético. Es que nunca vieron El Padrino, nunca vieron Star Wars, nunca vieron todas estas películas. Bueno, nunca se le critica a Occidente no haber visto las obras de Alexei German, no se le critica a Occidente nunca haber visto a Akira Muratova. es más, es más, ni siquiera a cosas más cercanas pienso en ver a Chilatova, por ejemplo, ¿no? De la nueva ola checa, ¿no? Que es una gran cineasta, para empezar es mujer, ¿no? Ya hay un sesgo de el realizador, ¿no? Él es el director, no la directora, ¿no? El que tiene pues el privilegio, ¿no? Nos quedamos con las francesas, si acaso, ¿no? Ya mencionabas a Agnès Varda, pero se pierden toda esta gama de cineastas que pues venían haciendo cine desde los 60, 70. No, sí hay muchos sesgos, ¿no? Claro, incluso yo creo que en buena medida el triunfo de Agnès Varda, sin menospreciar en absoluto su cine, que me parece importantísimo, es el hecho de que ella pudo controlar la narrativa, ella pudo controlar su propia narrativa, ella pudo
vamos, para mí, creo que sobre todo en los últimos 20 años más o menos, ella se convirtió en el equivalente femenino de Scorsese. O sea, era una figura que se convirtió en algo afable, algo reconocible como personalidad para los espectadores, de tal manera que a quien quieren es a ella, no necesariamente a las películas, aunque por supuesto también puede ser y sería completamente merecido, pero ella triunfó porque supo controlar esa narrativa. Pero eso lo que te dice es que quien no sepa venderse ante el mundo como un personaje, inevitablemente va a quedar abandonado porque pues nadie se va a interesar en su obra. Y eso me parece también muy preocupante porque, no sé, pensando de nuevo en el cine estadounidense, se me ocurre el caso de los cineastas experimentales, que creo que Estados Unidos ha dado algunos de los cineastas experimentales más interesantes de todos los tiempos. Gente como Bruce Conner, Bruce Bailey, Marie Menken, Jonas Mekas, en fin, todo este grupo que emergió en los años, sobre todo 50, 60, y que no está dentro de ningún canon, a pesar de que puedan llegar a tener cierta relevancia al menos entre el mundo cinéfilo. Yo me acuerdo de cómo cuando murió Jonas Mekas, en el In Memoriam del Oscar lo ignoraron por completo, Sí. ¿no? Y es una Sí, cosa que dices... esperando. Sí, Todos estábamos sí, esperando sí. a que apareciera y terminó el In Memoriam y dijimos, bueno, ¿dónde está uno de los cineastas más importantes, gringos, más importantes, bueno, más bien migrante gringo, nacionalizado, y no apareció para nada, ¿no? Y no es solo por ser Jonas Mekas, sino porque sí era como la cara de una generación y de una tendencia, ¿no? De los Claro, años 60, 70. imagínate, él era el popular, o sea, Mekas era el que se conocía. ¿Qué esperanza les queda a Jack Smith y a Ken Jacobs, no? Entonces, Uh-huh. esa es la cosa, o sea, en resumidas cuentas, el canon no es más que un concurso de popularidad que está definido por el dinero, por la posición cultural de la nacionalidad del cineasta, eh, y por la capacidad de apegarse a las convicciones que atraen a la mayoría de los espectadores. Eso es todo. Este atractivo para el espectador, pues ha ido trabajando, ¿no? Esta idea del estándar, que yo siempre me atrevo a decir, pues es que el estándar no existe, digo, vamos por la vida pensando que hay, que las cosas se tienen que parecer a un modelo, pero vamos, no hay tal. Este estándar es parte de una educación, ¿no? Que está en las grandes carteleras comerciales. Sí, 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 sí. Y que por otro lado está pienso ahora, si podemos ver el top 250 de IMDb, precisamente ahorita que Alonso dijiste concurso de popularidad, precisamente si vemos este top 20, pues de entrada ya las mencionamos, ¿no? Están Los Padrinos, que digo, no dejan de ser buenas películas, Sí. pero vamos, responden a una cosa. Está Nolan, creo que Nolan si no me estoy equivocando, creo que Nolan tiene toda su filmografía en este top 250. Probablemente, probablemente. Y todas Y dentro de vaya, las principales 50, ¿no? Y todo porque, o sea, aquí, por ejemplo, te das cuenta de otra injusticia, ¿no? O sea, Nolan evidentemente va a ser un cineasta más votado porque IMDb no existía en los 70, existe desde hace aproximadamente 25, 30 años, creo, y es a partir de los años 2000 cuando se empieza a ser importante. Y justamente porque los primeros miembros eran más cinéfilos, te encontrabas en el top 250 antes con más películas de Kurosawa, más películas de Truffaut, de Godard, o sea, estándares, si quieres, del cinéfilo que va iniciando, pero al final, gente más interesante que
francamente, que Nolan, ¿no? Entonces Nolan, pues llegan 100,000 personas a votar por el Caballero de la Noche después de que la acaban de ver, pues obviamente van a vencer en popularidad a las películas de Ozu y de Naruse y de Jacobs y demás, o sea, entonces Y pasa al día siguiente del estreno. Varias películas que están en el top 250, al día siguiente del estreno, ya están en los primeros 20, sí, Sí, no sí, sí. hay... Es una cosa, digo, por ahí ahorita que nuestro productor le scrolleó, por ahí vi Hamilton, por ejemplo, ¿no? Un musical que me parece muy local, muy gringo, ¿no? No sé a nivel mundial cuál sería el atractivo a nivel mundial, pero vamos, ahí está, ¿no? O sea, parece que en todo el mundo lo Uh-huh. votaron, ¿no? Exacto, exacto. Eh, vamos, sí hay una cosa de mercado muy evidente ahí, que cuando se cuestiona, pues dice, no, claro, es que es un clásico, ¿no? Antes de cerrar, Alonso, vamos a ver algunas preguntas que nos siguen llegando por acá. Claro. Eh, ¿Cuál película mexicana sería tan clásica como Lo que el viento se llevó? Preguntan por acá. Tan clásica como Lo que el viento se llevó, pues quizás alguna de Emilio Fernández, ¿no? Quizá María Una enamorada Candelaria puede ser, ¿no? María o Candelaria, sí. Enamorada podría ser. Siento que podría ser más María Candelaria porque hasta la gente como, o sea, es algo que se ha metido en el lenguaje popular de la gente el hablar de Lorenzo Rafael y Claro. ¿no? Creo que es algo que puede ser, pero no sé, igual más bien, por ejemplo, quizás alguna de Tintán o de Cantinflas, ¿no? Que también son películas que han formado hasta el habla de la gente. A lo mejor así, ahí está el detalle, no Sí. sé. Preguntan por acá también, ¿qué películas de la actualidad piensan que están en camino a que la sociedad las convierta en clásicos? A que las... Detalle, a que la sociedad las convierta en clásicos. Híjole. Porque si hablamos del estándar, pues ya hablamos de Nolan, ¿no? O sea, la industria Ujú. es la que la convierte en clásico. Bueno, eso creo que queda claro, pero por gustos, no sé cómo ves tú la tendencia. Pues es que al final el público sí disfruta mucho las de Nolan, ¿no? O sea, sí es espontáneo en cuanto a que individualmente la gente crece con ciertas convenciones y Nolan cumple con todas ellas. Entonces, creo que individualmente es una cosa muy espontánea, ¿no? Aquí el problema es que ves todo el sistema de distribución y exhibición que hay detrás y pues obviamente ya no es tan sencillo como que a toda la gente le guste. Vamos, o sea, es algo que he pensado desde hace mucho tiempo. Si a los poderes económicos les resultara conveniente que nos gustaran a todas las películas de Nicolás Pereda, él sería nuestro Nolan, ¿no? Pero no es así, ¿no? Las, Claro, si las hubiera sido un convenciones sistema son... de distribución gigantesco para él, ¿no? Claro. Claro, sí, exactamente, ¿no? Si encontraras en 8 de 10 salas las películas de Nicolás Pereda, pues él sería la convención, él sería la base, ¿no? El rival a vencer, a lo mejor Nolan sería el subversivo, ¿no? No lo sé, ¿no? Exacto. Entonces, es eso, es eso. Entonces, quizá las de Nolan, quizá Roma, ¿no? Que por cierto es una película que o sea, a mí no me resulta muy, muy original, pero para lo que ve la mayoría del público como que se aleja de ciertos estándares, entonces, no sé, a lo mejor, o sea, yo he Cumple platicado unos, con se más aleja de gente a la otros. que no le ha gustado que la que sí. Perdón, Jules. No digo que cumple unos estándares, Roma, Uh-huh. y se aleja de otros, ¿no? O sea, como que Uh-huh, le da uh-huh. a dos lados. Exacto, exacto. Preguntan por acá, bueno, comentan, responde Uriel Soto que Nuevo Orden va para ser clásico. Creo que eso es lo que respondió. Que por cierto, No. mañana llega cartelera de Cineteca Nacional. Véanla para que no les cuenten. Llega mañana Cineteca Nacional. Dara Rod dice, ese top parece votado por hombres blancos entre 18 y 35 años. Puede ser. Puros film bros. Eh, eh, De esos que llegan y te preguntan si conoces a Tarantino. exacto, sí. Bueno, que Tarantino es otro gran consentido del mercado porque pegó muy bien y se ha Uh-huh. aprovechado, ¿no? O sea, creo que el sistema de producción gringo lo ha
lo ha explotado todo lo que puede. Alguien por acá comenta también, a ver, hagan una retrospectiva de Nicolás Pereda en Cineteca. Ya se hizo, ya tuvimos una retrospectiva de casi todas sus películas Pues y una otra. masterclass, ¿cierto? Veamos Fauna, por cierto, ya la vi, y bastante bien en algún momento Sí, de sí, la sí, vida muy creo que buena llegará. película, Si van a ver las películas del Festival de Cine de Morelia, les recomiendo Fauna. Eh, por acá alguien comentaba que Black Canvas no creo que se vea afectado o próximo a hollywoodizarse. No, no, definitivamente no. ¿no? No, Tiene otro. afortunadamente, en México, pues creo que Black Canvas y Ficunam hacen la gran labor de expandir las nociones de lo que se puede ver en una pantalla, ¿no? Buscan retar al espectador, buscan películas que nos ofrezcan cosas genuinamente vanguardistas, genuinamente visionarias, ¿no? Entonces, son contranarrativas importantes también. Por aquí una pregunta que se me hace interesante antes de irnos. Bueno, ¿cómo se siente, antes de esa pregunta, perdón, Alonso, ¿cómo se siente ser el primer crítico mexicano seleccionado por la Berlinale? ¿Fuiste el primero? No, ¿sí? ¿O sí? Sí, en Talents de Berlín, sí. ¿Qué se Pues no sé, siente? pues hacía frío. Hacía Eh, frío. Me robaron en el metro. Porque uno llega allá y dice, ah, pues aquí no roban, ¿no? Y se descuida y. claro, sí, obviamente. ¿Cuál sería alguna forma de replantear quiénes conforman los jurados de los festivales? Pregunta Víctor Castillejos. Híjole, esa es una gran pregunta que desafortunadamente no, o sea, es algo que no puedes organizar de manera centralizada, ¿no? O sea, eso es algo que decidirá cada festival si quiere hacerlo o no. Y eso depende de un proceso de introspección. Pero Ujú. incluso volviendo a nuestro primer ejemplo que fue Casablanca, o sea, yo no creo que Michael Curtiz haya pensado que la película iba a perdurar para siempre y que la gente iba hasta distorsionar una frase para que se quedara en la memoria popular. O sea, yo creo que nadie sabe lo que es un clásico. Yo creo que los clásicos es algo que se descubre y se entiende en retrospectiva, o sea, ya que pasó, ¿no? Y empiezas a buscar razones y empiezas a hacerte teorías y lo peor de todo es que hacer un estudio con miles y miles de personas para realmente saber qué es lo que les atrae, pues es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que Pero esta... Sí, adelante, yo. sin embargo, sí, el estudio, quizá no el director, pero el estudio sí planea una película bajo tendencias de qué va a pegar, qué no va a Exactamente. pegar. Nunca producen para arriesgarse, se producen para irse a la segura y recaudar, digo así, el cine de Marvel está hecho para pegar, Exactamente, con sí, fórmula, porque ¿no? se basan en fórmulas que ya conocen, ¿no? O sea, ellos Ujú. han visto cuáles son las películas que más pegan, buscan los patrones, hacen estudios de mercado y se van siempre a la segura porque es que es una inversión para ellos y aparte son inversiones carísimas, ¿no? De 150, 200 millones de dólares, pues obviamente se van a querer ir a la segura, ¿no? Nadie quiere arriesgar esa cantidad de dinero por un negocio que no va a salir bien. Y con respecto al clásico, ahora que mencionabas, para redondear, Casablanca, justo Michael Curtis quizá no estaba pensando en, claro, esta escena la estoy filmando para que los próximos 100 años se acuerden de mí, sin embargo el estudio quizá sí, el Tal estudio sí lo vez, tal estaba vez. pensando. Es que quién sabe, ¿no? O sea, creo que claramente había una intención de pegar en ese tiempo y buscaron, vamos, el discurso patriotero, el triunfo sobre el nazismo y este tipo de cosas que obviamente iban a pegar y a resultar moralizantes para la audiencia. Pero quién sabe si realmente alguien estaba seguro de que podía ser un clásico. O sea, seguramente hay mucha gente que cree que está haciendo un clásico y
nadie ve la película, ¿no? Entonces... Eh, ya ahora sí, para cerrar, últimas dos, Alonso, porque Dale, sí sí, están sí, llegando sí. muchas preguntas. Esta es buenísima. ¿Ser crítico de cine es una salida laboral real? Pregunta Amber Brenda Vanessa Villegas. ¿Qué preguntas? Yo todavía no Um, sé, Alonso, ¿tú sabes? yo sigo tratando de averiguar eso. Creo que desafortunadamente vivimos, o sea, me voy a poner muy Joker, pero vivimos en una sociedad Otro clásico. que no está interesada en el pensamiento crítico, ¿no? Creo que en el hipercapitalismo lo que más bien en el hiperconsumo capitalista, lo que más nos interesa es la validación, porque todos nos sentimos como clientes de todo. Y hoy en día creo que la frase que define nuestro siglo, al menos, es el cliente siempre tiene la razón. Entonces, lo que quiere la gente es sentirse validada por influencers, por pseudo críticos de cine que observan las tendencias y lo único que hacen es darle la razón a la gente sin cuestionar en absoluto las imágenes, ni siquiera tener las herramientas para entenderlas. Entonces, la verdad es que es una carrera de la que cada vez es más difícil sobrevivir. Creo que lo que sí nos da este siglo son las redes sociales y la posibilidad de, a través de ello, buscar a un público para quizás independizarse a partir de las ganancias que pueda dejar un canal de YouTube o un Patreon o una cosa por el estilo. Pero fuera de eso, honestamente sí lo veo cada vez más complicado para, para, para ejercerlo en regla, ¿no? Dentro de un periódico, Ujú. una revista que te paguen y que de ahí vivas, cada vez es más difícil. Eh, Pegándole ya casi imposible. Changos. Bueno, ¿cuál es cuál es el papel del crítico en la construcción de la noción de clásico y en las películas que terminan ocupando la categoría? Bueno, un poquito ya lo comentabas, ¿no, Alonso? Y también me gustaría un poco agregar a algo que ya, bueno, espero, Demetrio Gutiérrez, que estos últimos comentarios lo hayan un poquito delineado y no sé si coincides, Alonso, eh, perteneciendo a una generación específica de gente que escribe reflexiones y ensayos sobre cine. Creo que la generación de Alonso y la mía, que somos misma generación, se tiene esta idea de justo no ser categórico, ¿no? Creo que nosotros ya no queremos construir clásicos, sino como diría Mark Cousins, ser abogados, ¿no? Justo decir, bueno, todo el mundo está hablando de, no me necesita Avengers porque ya tiene cientos de RPs pagados por todo el mundo, pero podemos abrir la discusión hacia, bueno, pues ¿qué les parece si hablamos del cine africano contemporáneo, ¿no? No construir clásicos, sino más bien abrir el espectro, creo yo, ¿no? Sin hablar de que... Sí, Uh-huh. no, perdón, adelante, yo sé. Sin hablar sin ser categóricos de, bueno, esta película es buena o es mala, que no de crítico no tiene nada, creo Uh -huh. que yo iría por ahí. Sí, es que es una idea profundamente autoritaria, ¿no? Ya creo yo muy rebasada. O sea, eso lo esperas de los críticos literarios del 19, ¿no? Un Bielinski o John Ruskin, ¿no? Alguien así diciéndote, no, lo sublime es esto. O sea, no. O sea, para mí esas cosas son cada vez más difíciles de definir. Eh, Incluso hasta de expresar cuando la siento yo mismo, porque la verdad es que tratamos mucho con lo inacible y por lo mismo creo que partir de la idea de que podemos definir el canon o el gusto del público a partir de una escritura aforística y perentoria me parece cada vez más ridícula, ¿no? O sea, creo que
lo que más buscamos es el ejercicio de subjetividades lo más informadas posible, lo más complejas posible, pero al final subjetividades, que lo único que buscan es iniciar una conversación con los lectores o con los espectadores sobre las obras que se ven, y de alguna manera crear una contranarrativa contra la hegemonía del mercado, ¿no? Que es difícil de... También, bueno, también nada más para agregar lo que dice Alonso, de repente hemos estado en foros y le critican al crítico que odia al cine comercial y que no hable mal de las películas de moda, pero creo que podemos rezar, podemos decir misa y no le vamos a quitar un solo espectador, ¿no? O sea, digo, esa no es la intención, pues. O sea, no... Vamos, no ¿No? tenemos tanto impacto. Bueno, Pues es que mira, aunque lo eh, fuera, no va a funcionar. O sea, es algo que no va a pasar. Y ya. exacto, sí, no va a pasar, sí. No tiene el menor sentido. O sea, yo me acuerdo mucho de una historia que me contó Isaac León Frías, un crítico peruano ya veterano, Ujú. este, que él contaba la historia de cuando en los años 80 se estrenó una película de Jean-Paul Belmondo, que era un blockbuster ridículo. La verdad es que no recuerdo cuál era la película, pero una buena cantidad de críticos franceses sacó un desplegado en varios periódicos pidiéndole a la gente no ver esa película y ver la nueva película de Jacques Demy, que era Un cuarto en la ciudad, que era esta película sobre una huelga en Nantes en los años 50, un musical. Eh, Ujú. y no sirvió de nada, la gente fue corriendo a ver la película de Belmondo, ¿no? Y estamos hablando de Sí, principios de claro. los años 80. Entonces, Sí, sí. no tiene sentido ponerse de guardián de el canon o de la belleza y demás. O sea, aquí creo que lo importante es, insisto, esta labor de pensamiento, de conversación, de discusión, de cuestionamiento incluso, ¿no? El demostrar que la imagen Ujú. cinematográfica es importante, tiene un peso en muchos sentidos culturales, semiológicos, estéticos. Entonces, creo que ahí es donde están las pequeñas victorias, ¿no? En permitirle a algún lector o lectora que se dé cuenta a lo mejor de algún elemento que no había visto en alguna película, que empieza a pensar cierto tipo de decisiones de cierto modo, o que nos cuestione a nosotros también, ¿no? Eso es Ujú. importante. Entonces, o sea, el pelearse con los críticos me parece lo más importante porque, de nuevo, esto es un ejercicio de subjetividades, ¿no? Y por complejas que pueden llegar a ser, en ningún momento están ofreciendo verdades o declaraciones definitivas, ¿no? O juicios definitivos. Preguntan por acá, y ahora sí con esta nos vamos. ¿Cuáles son las películas mexicanas contemporáneas películas contemporáneas mexicanas que debe ver cualquier persona? Pues otra vez, no hay un deber, ¿no? Deber no hay, pero si nos quieres dar Exacto. tus, tus sugerencias, recomendaciones. Híjole, pues ahí, no sé, o sea, por ejemplo, siento que habría, o sea, por el mero labor de rescate, creo que habría que pensar más en Fernando Aimke, que es una figura que a mí Okay. me parecía brillante y que no ha sido, o sea, no ha sido muy prolija, pero que es importante precisamente por eso que recordemos, ¿no? A mí, por ejemplo, Club Sandwich, que fue una película que pasó casi desapercibida, me pareció una gran comedia minimalista, de verdad una cosa que valía muchísimo la pena. Y accesible, ¿no? Obviamente Para ya todo lo, público. y muy accesible, justamente eso es lo que me gusta mucho de Ainke, ¿no? Ainke no tenía grandes pretensiones ni nada por el estilo, era un buen cineasta. Nada más que hace mucho que no vemos nada nuevo de él, ¿no? Pero ojalá que pronto. Ya hablábamos de Nicolás Pereda, ¿no? Que es una figura ya muy enquistada en el circuito más cinéfilo, pero
que creo que puede aportar, sobre todo en sus últimas películas, que ya son más accesibles, puede aportarle algo interesante a un público un poco más amplio. Creo que sería importante rescatarlo a él también, de nada más ser este gusto de cinéfilo. Y creo que afortunadamente los directores más interesantes, no sé, gente como Tatiana Hueso, como Amate Escalante, incluso Claudia Santluz, estos directores que han emergido en los últimos años han tenido suficiente aprecio. Fernando Fríos de la Parra con Ya no estoy aquí, por ejemplo, ¿no? Tuvo mucho aprecio la película, entonces afortunadamente no hay que hacer tantísima labor de rescate en cuanto a autores que valen la pena, pero hay muchos otros, Ujú. incluso hay gente emergiendo como el colectivo Ríos de Nueva, ¿no? Que también son muy, muy interesantes en lo que están haciendo, muy subversivos, pero hay que ponerles un ojo y de hecho hay muchos colectivos haciendo cine, haciendo cortometraje, entonces pensaría más en la labor de rescate porque como bien dice Jules, no es un deber, o sea, no hay... A mí, por ejemplo, de repente, y me imagino que te habrá pasado de vez en cuando, Jules, pero hay películas como muy de cajón que uno simplemente no ha Ujú. visto y hasta vergüenza te da, pero luego dices, bueno, hay cientos de miles de películas allá afuera. Y si Claro. partimos de que solo las canónicas son las importantes, pues estás más cerrando puertas que abriéndolas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay tanto que ver que no hay un deber en absoluto. El cine no es un deber, es un placer. Y debe ser siempre eso. Yo, yo, yo sumaría a Iván Ávila Dueñas, hablando de contemporáneos. A mí me parece un gran director, me gusta mucho. Y nada más para cerrar con un creo que yo le llamaría un anticlásico, por todo lo que ya platicamos. Digo, La Fórmula Secreta, ojalá la volvamos a ver. La vimos Por hace unos supuesto. meses en el Día del Cine Mexicano, pero pues estará, cuando la vean por ahí, cáchenla, la volverá a Cineteca Nacional, les avisaremos cuando eso ocurra. Y bueno, Alonso, muchas gracias. Hay muchos comentarios por acá en Facebook, los seguiremos comentando por aquí, piden segunda parte, piden que invitemos, haremos otra charla con Alonso, invitaremos a más compañeros del gremio, justo para eso es este espacio, ¿no? Y un poquito para abrir la conversación. Por favor, visiten www.cinetecanacional.net. Alonso, ¿dónde te podemos leer en redes sociales? Pues en Twitter estoy como @Díaz de la Vega 1, ahí pongo muchos memes y también mis textos. Y pues en el Universal, en Gato Pardo, en Cine Premier, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Jules, por la invitación. No, pues gracias. Gracias, Alonso. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron aguantando esta hora. Eh, Visiten el recinto con todas las medidas, por favor, cooperen, sanas distancias, cubrebocas, las disposiciones de nuestro personal, también cooperen con nuestro personal para hacer lo más segura su visita, tanto para ustedes como para el resto de los usuarios. Los esperamos en Cineteca Nacional. Otra vez, muchas gracias, Alonso. Nos volveremos a escuchar por acá. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Pues muy bonita noche. Nos vemos, por cierto, nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a tener una sesión especial de Sala Cero. A propósito del Día del Cine Casero, vamos a ver un montón de archivos de cine no profesional, bien bonito, que se han podido digitalizar, de origen 16 milímetros y 8 milímetros. No se lo pierdan porque de verdad va a estar muy entretenido, muy lindo. El cine casero también es parte de nuestra memoria audiovisual. Este sábado, 6 de la tarde, con nuestras compañeras el área de acervos de Cineteca Nacional, también para acercarnos a esa área que no es tan visible como nuestra cartelera, pero que es parte importante del recinto de Joco. Y pues nada, nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. Alonso, muchas gracias. Muy bonita noche. No, al contrario, muchas gracias.